El secretario de acuerdos deslizó los documentos sobre la pulida mesa de roble y mi esposa sonrió como alguien que ya hubiera ganado. Su abogado se acercó y le susurró unas palabras, tenues, urgentes, y el color desapareció de su rostro. No fue de golpe, se desvaneció lentamente, como una fotografía olvidada bajo el sol. Al otro lado del pasillo, sentí el leve temblor del papel mientras las firmas esperaban para volverse permanentes. Firmé con calma. Ella se quedó mirando la página como si hubiera cambiado mientras no prestaba atención. La jueza se aclaró la garganta. La sala quedó en silencio. Ese fue el momento en que todos pensaron que yo estaba acabado. Ese fue el momento en que se equivocaron. Pero me estoy adelantando. Necesitan entender cómo llegamos a ese juzgado de lo familiar en una mañana gris de jueves. Como un matrimonio que duró casi 2 décadas se convirtió en una silenciosa competencia de paciencia. ¿Y por qué el hombre que firmó entregándolo todo, en realidad, no se estaba rindiendo? Mi nombre es Esteban Calderón. Tengo 45 años. Hasta hace 8 meses, estaba casado con Miranda Vega, una mujer que creía en los resultados más que en los procesos y en las apariencias más que en la aritmética. Nos conocimos a los 20 y tantos, cuando la ambición todavía se sentía como una promesa en lugar de una amenaza. A ella le encantaba decir que podía ver el panorama completo, yo era el que se aseguraba de que el marco no se cayera de la pared. Durante años, nuestra división del trabajo funcionó. Miranda manejaba el mundo social, las cenas, los contactos, las fotografías cuidadosamente seleccionadas para redes sociales. Yo manejaba las cosas silenciosas e invisibles. Las cuentas pagadas a tiempo, los seguros revisados en cada renovación, las aportaciones al fondo de ahorro programadas para aumentar un poco cada año. Yo era la persona que recordaba las fechas de vencimiento, leía las letras chiquitas y notaba cuando los números no cuadraban. No era glamoroso, pero era estable. Y la estabilidad, según yo, era el amor con las mangas arremangadas. Compramos nuestra primera casa cuando yo tenía 30 años, un lugar modesto con una escalera que crujía y un fresno en el jardín que soltaba semillas por toda la entrada cada primavera. Miranda quería cubiertas de granito, yo quería un techo que no tuviera goteras. Llegamos a un acuerdo, arreglamos el techo y ahorramos para el granito después. Cuando nació nuestro hijo, Noé, todo se redujo a un centro pequeño y brillante. Noches sin dormir, calcetines suaves, el olor a champú para bebé. Recuerdo haber pensado que, si mantenía las luces encendidas y los engranes girando, la felicidad se encargaría de sí misma. Pero no se rompió de golpe, se ladeó. Miranda empezó a querer más. Más metros cuadrados, más brillo, más pruebas de que estábamos ganando alguna carrera invisible. Seguía a personas en línea que vivían en casas con sillones blancos y que nunca parecían manchar nada. Hablaba de invertir en nosotros mismos, lo que significaba pedir prestado al mañana para impresionar hoy. Cuando yo dudaba, ella lo llamaba miedo. Cuando pedía tiempo, ella lo llamaba control. Traté de explicarle que hay una diferencia entre el crecimiento y el apalancamiento, que la deuda tiene gravedad, que puedes caerte en un hoyo con una sonrisa y seguir hundiéndote. Ella lo ignoraba con un beso y una risa, como si yo le estuviera contando un cuento antes de dormir que la aburría. La primera grieta real apareció un martes cualquiera. Noé estaba en casa de un amigo. La cena se enfriaba en la estufa mientras Miranda revisaba su teléfono, con los ojos iluminados por un brillo que no provenía de la habitación. No se sentó. Se quedó de pie junto a la barra de la cocina y dijo: Creo que queremos cosas diferentes. No fue un tenemos que hablar. No fue un no soy feliz. Fue una tesis entregada con limpieza. Quiero el divorcio, dijo. Quiero la casa, los autos, el dinero. No quiero pelear. Podemos hacer esto de forma civilizada. Lo dijo como quien pide el aderezo de una ensalada por separado. Recuerdo haber notado detalles pequeños y estúpidos, el tic-tac del reloj, la mancha de salsa en la cuchara que aún no había lavado. Como no me temblaban las manos aunque sentía el pecho vacío. Pregunté por Noé, ella se encogió de hombros. Lo resolveremos, dijo, pasando a lo siguiente. En una semana, mi tarjeta de crédito dejó de funcionar. Luego, la cuenta conjunta. Es solo hasta que las cosas se arreglen, dijo ella,
como si el acuerdo fuera una estación del año que pasara por sí sola. Su madre, doña Juana, llegó con una simpatía empaquetada como instrucción. Evaluó mis cosas como una tasadora, decidiendo que contaba como sentimental y que contaba como excedente. Pondremos esto en bolsas, dijo, entregándome un paquete de bolsas de basura de uso rudo. No en cajas, en bolsas. Miranda tomó el control de la narrativa rápidamente. Los amigos llamaban para ver cómo estaba ella. Me llegaban mensajes preguntándome si yo estaba bien, redactados de tal manera que asumían que no lo estaba. En los eventos escolares de Noé, sentí el cambio, sonrisas educadas que terminaban un segundo demasiado pronto, ojos que me esquivaban para aterrizar en la nueva seguridad de Miranda. No corregí a nadie. No discutí. Me mudé al cuarto de visitas y luego a un pequeño departamento a 8 kilómetros de distancia, lo suficientemente cerca para mantener intacta la rutina de Noé. Compré un sillón usado que olía ligeramente al perro de alguien más y una lámpara que zumbaba si tocabas el cable de cierta forma. Por la noche, después de que Noé se dormía, abría hojas de cálculo y leía. Porque aquí está lo que Miranda no sabía. 3 años antes, una noche tarde, noté una transferencia que no cuadraba. Luego otra. Los patrones no se anuncian, susurran. Seguí los susurros en silencio, con paciencia, y aprendí a mantener la boca cerrada. Aprendí el valor de esperar. Cuando finalmente contraté a una abogada, la licenciada Graciela Olvera, una mujer de 54 años, precisa como un metrónomo, me dijo que peleara. Construyeron esta vida juntos, dijo. Te corresponde la mitad. Le dije que no quería la mitad. Quería exactamente lo que Miranda pedía. Graciela me miró como si hubiera cambiado de idioma a mitad de la frase. Confíe en mí, le dije. Deje que se lleve todo. Estudió mi rostro y luego las carpetas que le había llevado. Lentamente, su expresión cambió. Muy bien, dijo. Si está seguro. Lo estaba. Para cuando llegó la fecha de la audiencia, Miranda estaba radiante. Ropa nueva, confianza renovada. Un hombre 10 años menor que ella, Christian, merodeaba justo fuera del encuadre de sus fotos. Ella creía que el impulso era lo mismo que la dirección. Creía que las firmas eran solo formalidades. En el juzgado, cuando el secretario deslizó los papeles hacia mí, sentí una calma sorprendente. Firmé mi nombre con cuidado, cada letra exactamente donde correspondía. Al otro lado, la sonrisa de Miranda se mantuvo hasta que su abogado se inclinó y le susurró algo. Solo unas pocas palabras, no lo suficientemente fuertes para que yo las escuchara, pero lo suficiente para que ella viera la verdad. Su sonrisa comenzó a desvanecerse. Cuando la gente dice que un matrimonio se desmoronó, generalmente se refieren a que estalló en un momento dramático, gritos, portazos, una frase final que resuena durante años. El nuestro no hizo eso. Se adelgazó. Se estiró. Se volvió algo quebradizo mucho antes de romperse. Después de que Miranda dijo la palabra divorcio, se movió con la confianza de quien cree que la parte más difícil ya pasó. Para ella, la decisión en sí misma era la victoria. Todo lo que seguía eran trámites y logística, inconvenientes que debían gestionarse. Para mí, los días cobraron una claridad extraña. Notaba los sonidos con más agudeza, el zumbido del refrigerador en el departamento, el eco de los pasos de Noé en un pasillo que ya no era el nuestro. El silencio se sentía más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Miranda le decía a la gente que nos habíamos distanciado. Era una frase elegante, sugería inevitabilidad, como el clima. No mencionaba los años que pasé suavizando sus asperezas, ni la forma en que ella empezó a tratar la cautela como un insulto personal. No mencionaba la noche en que se rió cuando le pregunté cómo cubriríamos un pago global fuerte si el mercado bajaba. Te preocupas demasiado, había dicho, dándome un beso en la mejilla como si eso lo resolviera. Me preocupaba porque preocuparme era mi trabajo. Trabajé en operaciones lo suficiente para saber que a los resultados no les importa el optimismo. Los números no responden a la confianza, responden a las matemáticas. Durante años, mantuve nuestro hogar funcionando como una pequeña empresa. Revisiones mensuales, proyecciones anuales. Cuando Miranda quería un auto nuevo, yo hacía las cuentas y negociaba el arrendamiento.
Cuando quería remodelar, yo cotizaba materiales y cronometraba a los contratistas. No estaba en contra del crecimiento, estaba en contra de fingir que el crecimiento no tenía un costo. Ella odiaba esa distinción. Quería impulso, no márgenes. Después de que me mudé, ella aceleró. Cambió las cerraduras por seguridad. Empacó mis cosas con doña Juana supervisando, narrando que era razonable que yo conservara. No necesitas esto, decía, levantando algo pequeño pero significativo, el reloj de mi abuelo, una pila de cuadernos viejos. El sentimentalismo puede ser una carga. Noé observaba desde las escaleras, en silencio. Tenía 16 años, edad suficiente para entender que algo andaba mal y lo suficientemente joven para sentirse responsable de arreglarlo. Miranda se apoyaba en él de formas que me revolvían el estómago. Tu padre está haciendo esto más difícil de lo necesario, le decía, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara por teléfono cuando Noé me llamaba esa noche. Solo quiero que todos sean felices. Es increíble la frecuencia con la que la crueldad se disfraza de preocupación. En los eventos escolares, Miranda llegaba temprano y se iba tarde, acaparando la atención. Yo llegaba a tiempo, me sentaba atrás y aplaudía cuando mencionaban el nombre de Noé. Sentía los ojos sobre mí, midiéndome. La historia ya había sido contada y yo no era el héroe. No la corregí. Cada instinto en mí quería explicar, defenderme, decir, ustedes no saben ni la mitad. Pero había aprendido algo importante mucho antes del divorcio, cuando la gente cree que te entiende, deja de prestar atención. Los dejé creer. Por esa época, mi vieja amiga Elena Parra empezó a escribirme más seguido. Elena y yo nos conocíamos desde los 20 años, cuando dividíamos la renta entre 3 y la cena era lo más barato que hubiera en el súper. Me traía sopa, me escuchaba, hacía preguntas cuidadosas. Al principio, estuve agradecido. Luego, noté que Miranda mencionaba cosas que yo solo le había contado a Elena, detalles pequeños, fechas, el vecindario al que pensaba mudarme. Todo cuadró una noche mientras leía un mensaje de Miranda que repetía una frase que Elena había usado horas antes. No confronté a Elena. Me ajusté. Le di información segura, nada falso, pero nada útil, y vi cómo la filtración disminuía hasta detenerse. La información, como el agua, busca el punto más bajo. Me aseguré de que no hubiera mucho que encontrar. El departamento se convirtió en un lugar de rutinas. Noé se quedaba conmigo cada 2 semanas. Cocinábamos comidas sencillas, pasta con salsa de frasco, sándwiches de queso y sopa. Hablábamos de cosas neutrales, la escuela, películas, la ruidosa motocicleta del vecino. Hasta que una noche, preguntó. Papá, ¿vamos a estar bien? No era una pregunta sobre dinero. Era sobre confianza. Lo estaremos, dije, y lo decía en serio. Puede que no lo parezca ahora, pero lo estaremos. Lo que no le dije fue cuánto tiempo llevaba preparándome para este momento. 3 años antes, mucho antes de que Miranda pronunciara la palabra divorcio, estaba conciliando cuentas tarde una noche cuando una transferencia no cuadró con ningún gasto que yo reconociera. La marqué, luego encontré otra. Luego un patrón. Nada ilegal, nada obvio, solo lo suficiente para despertar mi curiosidad. La curiosidad es un músculo, cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Investigué con cuidado, en silencio. Aprendí dónde se escondía la deuda y cómo se justificaba. Aprendí qué activos estaban empeñados y cuáles estaban limpios. Aprendí la diferencia entre propiedad y obligación. Y aprendí a mantener mi rostro neutral cuando Miranda hablaba de lo bien que iban las cosas. Cuando finalmente llevé las carpetas a Graciela Olvera, ella leyó en silencio, pasando las páginas con una paciencia que igualaba la mía. Podrías exponer esto, dijo. Podrías hacerlo muy público. No quiero que sea público, le dije. Quiero que se termine. Graciela asintió lentamente. Entonces dejemos que se lleve lo que cree que quiere. Las sesiones de mediación fueron casi cómicas. Miranda llegaba con confianza y un bloc de notas lleno de exigencias. Casa, autos, cuentas. Quería cerrar el asunto rápido. Su abogado, Braulio Carranza, hacía preguntas cuidadosas.
Yo respondía simplemente, sí, no, estoy de acuerdo. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo. Vi a Miranda relajarse con cada concesión, vi cómo crecía su seguridad. En un punto, Braulio sugirió una auditoría financiera completa. Miranda lo rechazó. Es innecesario, dijo ella. Sabemos lo que tenemos. Graciela me miró. Yo mantuve los ojos en la mesa. Miranda firmó la renuncia a la auditoría cuando se la presentaron, molesta por el retraso que representaba. No alarguemos esto, dijo, golpeando la mesa con su pluma. Estoy lista para seguir adelante. Yo también. Para cuando se programó la audiencia final, Miranda ya estaba celebrando. Fotos nuevas, planes nuevos. Me envió un mensaje la noche anterior, gracias por ser razonable. Esto no tenía por qué ser feo. Dejé el teléfono y miré mi pequeña sala. La lámpara zumbante, el sillón con olor a perro, la mochila de Noé junto a la puerta. Lo feo es una cuestión de tiempo, pensé. Y el tiempo, finalmente, estaba de mi lado. Si la paciencia tiene un sonido, es el suave clic de una pluma al cerrarse después de una firma. Así se sintieron las semanas antes de la audiencia. Un largo ejercicio de contención cada día. Otra oportunidad de reaccionar que ignoré deliberadamente. Miranda confundió mi silencio con debilidad. Eso la hizo más audaz. Empezó a pasar por el departamento sin avisar para recoger papeles. Siempre vestida como si fuera a algún lugar importante. Tacones altos sobre el concreto agrietado, lentes de sol incluso cuando el cielo estaba gris. Hablaba rápido, con eficiencia, como una gerente cerrando un proyecto. Necesitaré la información de las escrituras para el viernes, dijo una vez, hojeando una carpeta en mi barra de la cocina como si ya fuera suya. Y asegúrate de haber firmado las bajas de los vehículos. Braulio no quiere retrasos. Braulio, su abreviatura para Braulio Carranza, el abogado al que escuchaba solo cuando le convenía. Asentí, dije que enviaría todo y la vi relajarse de nuevo. La gente afloja el agarre cuando cree que el peso ha desaparecido. Doña Juana escaló a su manera. Llamaba para recordarme plazos que no había pasado por alto y obligaciones que no había olvidado. Enmarcaba cada exigencia como preocupación. No querrás complicar las cosas, decía con voz almibarada. Miranda está bajo mucho estrés. Como si el estrés excusara el borrado. Como si un matrimonio fuera un recibo que se pudiera devolver una vez que el brillo se apaga. Noé derivaba entre nosotros, atraído por una gravedad que él no creó. En casa de Miranda, el lenguaje cambió, tu padre no entiende cómo funcionan las cosas, le decía. Es muy emocional. Me dolió porque invertía la verdad. En mi departamento, traté de darle espacio a Noé para que hiciera sus propias preguntas. Una noche, mientras doblábamos ropa en el sillón, sostuvo una playera y dijo. Mamá dice que tal vez tengamos que vender la casa por tu culpa. Doblé un calcetín lentamente. ¿Dijo por qué? Dijo que te estás portando difícil. Lo miré a los ojos. A veces, ser cuidadoso se parece a ser difícil, dije. No son lo mismo. Él asintió, no muy convencido, pero reflexionando. Eso fue suficiente. Detrás de escena, Graciela y yo refinamos el plan. No añadimos drama. No ocultamos nada. Organizamos. Cada documento estaba etiquetado. Cada obligación listada. El anexo, seco, meticuloso, detallaba qué conllevaba la propiedad. No era venganza, era contabilidad. Graciela me advirtió que no subestimara a Braulio. Es cuidadoso, dijo. Si huele algo raro, presionará. Miranda no lo dejará, respondí. Tiene prisa. Tenía razón. La prisa tenía nombre, Christian. Apareció en la órbita de Miranda como un cometa, brillante, rápido, temporal. Un entrenador personal convertido en aspirante a agente de bienes raíces, todo sonrisas y seguridad. No fue a la mediación, pero merodeaba en los mensajes de texto y en los planes futuros. La vida es corta, publicaba él, no te conformes.
Miranda repetía el sentimiento, etiquetando lugares con vistas y subtítulos sobre nuevos comienzos. El impulso es embriagador, hace que las consecuencias parezcan teóricas. Braulio solicitó una auditoría de nuevo, esta vez con más firmeza. Miranda se negó otra vez, irritada. Ya pasamos por esto, dijo. No voy a pagar por retrasos. Braulio hizo lo que hacen los abogados cuidadosos, redactó una carta de deslinde de responsabilidad. Se la explicó. Le aconsejó no firmarla. Miranda la firmó de todos modos, molesta porque la precaución interrumpía su celebración. Vi su pluma moverse por la página y sentí una ternura sorprendente. La gente no se da cuenta cuando está tomando la decisión más cara de su vida, creen que el costo se anunciará solo. Los días se redujeron a la audiencia. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque estuviera ganando, sino porque ya no estaba adivinando. La incertidumbre pesa más que la pérdida. La mañana de la audiencia llegué temprano. El juzgado olía a papel viejo y cera para pisos. Me senté en una banca y vi cómo se llenaba el pasillo. Abogados murmurando, tacones haciendo clic. Alguien se rió demasiado fuerte. Miranda llegó en un abrigo hecho a la medida, con Christian merodeando justo afuera de las puertas como un amuleto de la buena suerte. Doña Juana la seguía, con la barbilla en alto, buscando testigos para el triunfo de su hija. Graciela se sentó a mi lado, tan calmada como siempre. Última oportunidad para que cambie de opinión, dijo suavemente. Lo sé, respondí. Terminemos con esto. En la sala, la jueza, una mujer de cabello plateado con lentes de lectura apoyados en la nariz, revisó el expediente. Hizo las preguntas de rigor. ¿Entendía lo que estaba cediendo? ¿Estaba siendo presionado? Respondí con claridad, voluntariamente, sí. No, quiero que esto se resuelva. La sonrisa de Miranda era una sonrisa pública, practicada. Firmó rápido, apenas leyendo. El secretario deslizó los papeles hacia mí. Me tomé mi tiempo. No por drama, sino por respeto. La tinta importa. Entonces Braulio llegó al anexo. Vi el momento exacto en que cambió su expresión. El destello de confusión, el sutil endurecimiento alrededor de su boca. Pasó una página, luego otra, como esperando que los números se reordenaran. No lo hicieron. Se inclinó hacia Miranda y le susurró. No pude oír las palabras, pero reconocí el tono de las malas noticias. La sonrisa de Miranda se mantuvo un segundo y luego flaqueó. ¿Qué? Susurró ella, demasiado fuerte. Braulio sacudió la cabeza levemente, con los ojos fijos en la página. Susurró de nuevo con más urgencia. Miranda me miró, luego a Graciela, luego de nuevo a los papeles frente a ella. El color desapareció de sus mejillas. La jueza lo notó. ¿Hay algún problema? Preguntó. Braulio se aclaró la garganta. Su señoría, necesito confirmar que mi cliente entiende las declaraciones de responsabilidad adjuntas al acuerdo. Miranda se enderezó. Entiendo, dijo con voz tensa. Ya terminamos aquí. La jueza miró el deslinde, miró a Braulio y luego a Miranda. Señora Vega, dijo, su abogado le aconsejó una revisión y usted la rechazó. ¿Es correcto? Sí, espetó Miranda. Sé lo que firmé. Braulio apretó la mandíbula. La mano de Graciela descansaba ligeramente sobre la mesa. Yo mantuve los ojos en la jueza. Muy bien, dijo la jueza. Procedan. El mazo bajó con un sonido suave y final. Fuera de la sala, Miranda confrontó a Braulio, levantando la voz. ¿Por qué no me dijiste? Lo hice, dijo él, tranquilo, profesional. Más de una vez. Christian revisó su teléfono. Su sonrisa desapareció. Dio un paso atrás, luego otro, creando distancia como un reflejo. Doña Juana exigía explicaciones que nadie tenía tiempo de dar. Recogí mis papeles y me puse de pie. Miranda me miró de verdad, como si me viera por primera vez en meses. Tú lo sabías, dijo. Yo leo, respondí. Hay una diferencia.
Pasé junto a ella hacia el pasillo. El sonido de las voces subiendo de tono quedó atrás. No miré atrás, no porque estuviera enojado, sino porque la historia había avanzado, y yo también. En los días posteriores a la audiencia, el silencio se asentó como polvo, no del tipo pacífico, sino del que se pega a las superficies y espera a ser perturbado. Lo sentí en el departamento, en la forma en que la lámpara zumbaba y luego se callaba. En la forma en que Noé hacía una pausa antes de hablar, como probando el aire. La gente cree que el juzgado es el clímax, no lo es. El después es donde la verdad termina su trabajo. Miranda llamó 2 veces esa primera semana. No respondí. No por despecho, sino por necesidad. Hay una diferencia entre el cierre y la contaminación. Graciela llamó en su lugar, con voz firme, casi divertida. Los bancos se están comunicando, dijo. No contigo. Dejé que eso calara. Aquí está la parte que nunca sale en los titulares, las consecuencias llegan discretamente. Llegan como sobres con fuentes elegantes, como recordatorios de calendario a los que no les importa cómo te sientes, como obligaciones que no reconocen la confianza como moneda de cambio. Miranda se había quedado con la casa, tal como quería. La casa con el fresno y la escalera que crujía. La casa con una segunda hipoteca que vencía más rápido de lo que ella recordaba. Y una línea de crédito que asumía un crecimiento continuo. También se quedó con los autos, arrendamientos disfrazados de propiedad, con pagos finales acechando como signos de puntuación al final de una oración que nadie quería leer. Se quedó con las cuentas que se veían llenas en el papel pero que ya estaban etiquetadas, ya prometidas a otros lugares. Se quedó con los intereses comerciales que insistió en agregar al acuerdo, vinculados a un proyecto que perdía efectivo mientras proyectaba éxito. Lo que no se llevó, porque no pudo, fueron las piezas que yo había protegido mucho antes de que la palabra divorcio entrara en nuestro vocabulario. Mi cuenta de retiro, transferida correctamente, nunca mezclada. Una pequeña herencia de mi tía mantenida por separado, documentada, intacta. Y el fideicomiso que Graciela y yo habíamos establecido para Noé meses antes, limpio e irrevocable, diseñado para ser aburrido y a prueba de balas. Miranda no entendía lo aburrido. Nunca lo hizo. Noé lo entendió eventualmente. Llegó al departamento una tarde con un montón de correo dirigido a su madre. No lo había abierto, solo lo sostenía como algo frágil. Está enojada, dijo. Dice que el banco cometió un error. Tomé el montón y lo puse sobre la mesa sin leerlo. Los bancos no cometen errores basados en sentimientos, dije suavemente. Cometen errores basados en papeleo. Él se sentó con los hombros caídos. Dice que la engañaste. Me senté frente a él. No oculté nada. Yo no la apresuré, dije. Yo no le dije qué firmar. Respondí las preguntas cuando me las hicieron. Se quedó callado un largo momento. Luego dijo. Christian ya no viene por la casa. Asentí. Algunas personas solo están ahí para la foto, dije. No para el marco. La foto se desmoronó rápido. Miranda intentó vender la casa, pero cuando llegó el avalúo, los números se negaron a cooperar. Los compradores hacían preguntas, los prestamistas dudaban. El concepto de remate bancario entró en conversaciones que ella asumió que serían de celebración. Los proveedores llamaban por facturas vencidas vinculadas al negocio que ella insistió en conservar. Las cuentas que parecían saludables revelaron sus condiciones, y las condiciones no se negocian. Doña Juana llamó después, con el tono afilado por el miedo. Esto no es justo, dijo. Miranda no lo sabía. Saber y leer no son lo mismo, respondí, repitiendo palabras que ya había usado. Tenía asesoría legal. Doña Juana se burló. ¿Podrías ayudar? Cerré los ojos un momento, eligiendo la verdad menos dañina. Ayudar solo lo empeoraría, dije. Para todos. Graciela confirmó lo que yo ya sabía, cualquier intento de arreglar las cosas me enredaría de nuevo en obligaciones de las que legalmente acababa de ser liberado. Las líneas claras importan. También la contención. Miranda apareció en el departamento 2 semanas después, sin avisar. Se veía más pequeña,
como si la confianza hubiera estado haciendo todo el trabajo pesado todo este tiempo. Sin maquillaje, el cabello recogido con demasiada fuerza. No se sentó, caminaba de un lado a otro. Me arruinaste, dijo. Me apoyé contra la barra y esperé. Siempre haces esto, continuó. Te escondes detrás de los detalles. Crees que eres más listo que todos. Creo que los contratos significan lo que dicen, respondí. Eso no es inteligencia. Es saber leer. Dejó de caminar. Necesito ayuda. Ahí estaba. No una disculpa, no un reconocimiento, sino una petición enmarcada como un derecho. No, dije, no fuerte, no enojado, solo con claridad. Ella me miró incrédula. ¿Después de todo? Después de todo, asentí. Aquí es donde dejo de cargar lo que no es mío. Su rostro se tensó y, por un momento, pensé que lloraría. En cambio, se rió, un sonido corto y quebradizo. Siempre quisiste ganar. Sacudí la cabeza. Quería terminar. Se fue sin dar un portazo. Eso se sintió como un progreso. La vida se reensambló lentamente. Noé y yo nos adaptamos a un ritmo. Tareas en la mesa de la cocina, caminatas de fin de semana, comidas sencillas que sabían mejor porque eran nuestras. Me inscribí en un programa de certificación que había pospuesto durante años, algo práctico que tuviera sentido en una vida más pequeña y tranquila. Pinté la diminuta cocina del departamento de un verde suave. No exactamente salvia, pero lo suficientemente cerca para recordarme que los comienzos no necesitan permiso. La historia de Miranda continuó sin mí, consultas de bancarrota, negociaciones, explicaciones ofrecidas a personas que habían dejado de escuchar. La narrativa que ella había curado no pudo sobrevivir a las matemáticas. Rara vez lo hace. Una noche, mientras Noé enjuagaba los platos, dijo. Ya lo entiendo. Miré hacia arriba. ¿Entender qué? ¿Por qué esperaste? Dijo. ¿Por qué no peleaste como todos esperaban? Me sequé las manos y lo miré a los ojos. A veces pelear suena como ruido, dije. Y a veces se ve como paciencia. Él asintió, pensativo. Luego sonrió, una sonrisa pequeña y genuina. Me alegra que seas mi papá, dijo. Ese fue el único veredicto que importó. Más tarde, solo en el silencio, pensé en el momento en el juzgado. El susurro, la sonrisa que se desvanece, la comprensión llegando tarde. No sentí triunfo, sentí alivio. Alivio de que el trabajo largo y cuidadoso hubiera resistido. Alivio de que el futuro de mi hijo estuviera aislado de la impaciencia de alguien más. Alivio de que la historia en la que me habían escrito sin mi consentimiento finalmente hubiera terminado. La gente todavía me pregunta cómo me mantuve calmado. La verdad es simple, no estaba calmado porque me hubiera rendido, estaba calmado porque me había preparado. Y la preparación bien hecha no hace ruido cuando funciona. Lo que pasa con las consecuencias es que no llegan todas a la vez. Primero te ponen a prueba. Ven que ignorarás, que excusarás, que intentarás suavizar. Cuando no lo haces, se vuelven más ruidosas. Miranda intentó suavizar. Reencuadró. Le dijo a la gente que el mercado había cambiado, que el momento fue malo, que cualquiera podría haber sido tomado por sorpresa. Dijo que los números eran temporales. Temporal es una palabra reconfortante, sugiere que la paciencia arreglará lo que la disciplina habría evitado. Los bancos no aceptan el consuelo como garantía. Las llamadas siguieron llegando, no a mí, nunca a mí, pero me enteraba por Noé, por los mensajes de voz aterrados de doña Juana que dejaba en mi teléfono, por las actualizaciones medidas de Graciela. Un pago omitido, una cláusula activada, una tasa ajustada, cada elemento pequeño por sí solo, pero juntos formando un pozo de gravedad del que Miranda no podía salir solo con optimismo. Una tarde, Braulio Carranza me llamó directamente. No perdió el tiempo en cumplidos. Quiero ser claro, dijo. Asesoré a mi cliente a fondo. Ella rechazó la revisión. El acuerdo se mantiene. Entiendo, dije. No estoy impugnando nada. Hubo una pausa.
Jugaste limpio, dijo él, no acusando, solo declarando un hecho. La mayoría de la gente no lo hace. No jugué, respondí. Leí. Él exhaló. Por lo que valga, dijo, lamento que terminara así. Yo también, dije, y era verdad. Luego colgamos, dos profesionales reconociendo un trabajo completado en direcciones opuestas. Miranda no dejó de intentar atraerme de nuevo. Enviaba mensajes tarde por la noche, mitad nostalgia, mitad negociación. ¿Recuerdas cuando arreglamos la escalera juntos, seguido de, si firmas conmigo solo por un año, puedo estabilizar todo? Alternaba entre calidez y presión, como alguien probando puertas para ver cuál se abría. Respondí una vez, no me involucraré. Por favor, deja de preguntar. Después de eso, dejé de responder por completo. Los límites no son castigos, son instrucciones. Noé notó el cambio antes que yo. Está diferente, dijo una tarde, mirando su teléfono. Más callada. Callada no siempre es mejor, dije. Solo significa que el ruido se movió a otro lugar. En la escuela, Miranda dejó de ser voluntaria. En los eventos, llegaba tarde o no iba. La vida curada que había construido requería energía constante, y esa energía estaba siendo desviada hacia la supervivencia. La gente se adaptó rápido, siempre lo hacen. Doña Juana intentó un nuevo ángulo. Me invitó a un café, con un tono repentinamente conciliador. Las familias perdonan, dijo, agitando su taza como si tuviera las respuestas. Miranda necesita apoyo. Las familias respetan los límites, respondí. Y el apoyo no significa absorber las consecuencias destinadas a otra persona. Se le tensó la boca. Siempre fuiste terco. Lo aprendí viendo qué pasa cuando la gente no lo es, dije. Esa conversación terminó donde empezó, en ninguna parte. Mientras tanto, mi vida se redujo de buenas maneras. El programa de certificación exigía enfoque. Aprendí nuevos sistemas, nuevas eficiencias. Disfruté ser un principiante de nuevo, disfruté la humildad de no fingir que lo sabía todo. Noé empezó a hablar de la universidad en términos específicos, programas, campus, futuros que se sentían tangibles. El fideicomiso que Graciela y yo habíamos construido descansaba silenciosamente en el fondo, haciendo lo que fue diseñado para hacer. Nada dramático. Una tarde, Noé preguntó si podíamos visitar la vieja casa. Solo para verla, dijo. Fuimos un domingo por la tarde. El fresno seguía allí, las semillas esparcidas por la entrada. El césped necesitaba ser podado. Un letrero de inmobiliaria estaba inclinado en un ángulo, optimismo templado por la realidad. Noé se paró en la acera, con las manos en los bolsillos. Se ve más pequeña, dijo. Todo se ve así cuando dejas de proyectar cosas en ello, respondí. No entramos. No era necesario. La memoria es portátil. En el camino de regreso, Noé dijo. Mamá dice que planeaste esto. Mantuve los ojos en la carretera. Planeé proteger lo que importaba, dije. Eso no es lo mismo. Él asintió, absorbiendo la información. Creo que lo entiendo, dijo. No querías que ella ganara o perdiera. Querías que se detuviera. Sonreí ante eso. Eso está más cerca de la verdad de lo que crees. El último intento de Miranda llegó un jueves lluvioso. Tocó a la puerta suavemente esta vez, como si el volumen pudiera cambiar los resultados. Se veía cansada. No el cansancio performativo que solía usar como una medalla, sino el tipo de cansancio que viene de contar los días y recalcular promesas. No puedo hacer esto sola, dijo. No estás sola, respondí. Tienes profesionales, asesores, opciones. Se rió débilmente. Opciones, repitió. Siempre hablas así. Hablo así porque es como se resuelven los problemas, dije. Buscó en mi rostro algo, lástima, nostalgia, palanca. No lo encontró. Finalmente, asintió. Supongo que esto es todo, dijo. Esto fue todo hace tiempo, respondí. Solo nos estamos poniendo al día.
Se fue sin pedir nada más que importara. Más tarde esa noche, me senté en la mesa de la cocina y pensé en el momento que todos recordaban, el susurro, la sonrisa desvaneciéndose. No fue el final, fue la revelación. El final real fue más silencioso. Una serie de decisiones, límites honrados, una vida recalibrada para ajustarse a la realidad en lugar de perseguir una ilusión. Escribí una lista en un bloc de hojas amarillas, no metas, sino principios. Leer antes de firmar. Proteger el futuro. No confundir el movimiento con el progreso. Se sentía simple, casi obvio. Siempre se siente así en retrospectiva. Noé salió de su cuarto y miró el bloc. ¿Es para la escuela?, preguntó. Es para la vida, dije. Él sonrió. ¿Puedo agregar uno? Deslicé el bloc hacia él. Escribió con cuidado y luego me lo devolvió. Hacer mejores preguntas. Asentí. Esa podría ser la mejor de todas. Mientras la lluvia amainaba afuera, el departamento se sentía estable. No impresionante, no envidiable, pero honesto. En la honestidad, aprendí que los beneficios se acumulan mejor que en cualquier ilusión. Para cuando el polvo se asentó, la gente quería una moraleja. Querían algo pulcro que pudieran repetir en cenas o incluir en consejos para amigos. Yo no tenía una que cupiera en un portavasos. Lo que tenía eran resultados, poco románticos, precisos, inevitables. La vida de Miranda se reorganizó en torno a fechas límite, solicitudes de prórroga y negociaciones que no llegaban a nada. El proyecto que insistió en conservar no alcanzó sus proyecciones por márgenes que ninguna charla motivacional podría cerrar. Los proveedores dejaron de aceptar promesas. La casa permaneció en el mercado, con el precio ajustado a la baja en incrementos cuidadosos que se sentían como admisiones de culpa. Los autos fueron devueltos con multas por terminación anticipada. La palabra bancarrota circulaba sin aterrizar, pesada como una tormenta que se niega a avanzar. Culpó al momento. Culpó al mercado. Me culpó a mí. La culpa es un reflejo, se dispara antes de que el entendimiento tenga oportunidad de formarse. Me mantuve al margen. Graciela me llamaba periódicamente, breve y fáctica. Estás limpio, decía. Sigues libre de cargos. Esas eran las únicas frases que necesitaba. La claridad es un alivio. Noé observaba todo esto con la intensidad silenciosa de alguien que está aprendiendo cómo funciona realmente el mundo. Una noche, mientras dábamos el camino largo a casa desde el supermercado, dijo. La gente cree que ganar es algo ruidoso. Ganar se parece a dormir, dije, y a despertar sin pavor. Pensó en eso y luego asintió. Eso tiene sentido. En la escuela, una orientadora le preguntó si todo estaba bien en casa. Noé dijo que sí con la confianza de alguien que ha puesto a prueba la respuesta. Eso me importaba más que cualquier otra cosa. Miranda llamaba con menos frecuencia. Cuando lo hacía, su tono era diferente, no más suave, simplemente despojado de expectativas. Preguntaba por el horario de Noé, preguntaba por logística. Una vez dijo. No pensé que sería así. Elegí mis palabras con cuidado. La mayoría de las cosas no lo son, dije. La última vez que hablamos extensamente fue en un lugar neutral, un café cerca del juzgado elegido por conveniencia más que por comodidad. Ella llegó temprano, sentada con las manos envueltas alrededor de una taza que no había pedido. Cuando me senté, me miró con una sonrisa cansada. Te ves asentado, dijo. Me siento preciso, respondí. Hay una diferencia. Se rió suavemente. Siempre tuviste facilidad con las palabras. Siempre tuve facilidad con los números, dije, no con maldad. Miró la mesa por un momento. Pensé que si me movía lo suficientemente rápido, no tendría que sentirlo. La velocidad no borra el peso, dije. Solo cambia el momento en que lo notas. Ella asintió, absorbiendo. Desearía que me hubieras detenido. La miré a los ojos. Traté de que bajáramos la velocidad. Pero tú no querías ir despacio. Eso fue lo más cerca que estuvimos de una disculpa. Fue suficiente.
La vida llenó el espacio donde solía estar el drama. La certificación se convirtió en un contrato, el contrato en una lista constante de clientes. Encontré satisfacción en resolver problemas pequeños, en construir sistemas que no necesitaban aplausos. El departamento se sintió menos temporal. Arreglé la lámpara que zumbaba. Compré una planta que prosperaba con el descuido. Noé y yo discutíamos sobre música y nos reíamos de películas viejas. Cocinábamos mejores comidas. Dormíamos mejores noches. Una tarde, mientras clasificaba el correo, me di cuenta de que algo había cambiado. No había sobres que hicieran que mi pulso se acelerara. No había llamadas que temiera contestar. La ausencia de ansiedad era tan completa que se sentía como un sonido que hubiera dejado de escuchar. Miranda se mudó a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. Redujo su vida como lo hace la gente cuando las opciones se estrechan. Empezó a ir de nuevo a los eventos de Noé, más callada, menos performativa. Coordinábamos horarios con civilidad. No era amistad, era funcional. A veces, ese es el mejor resultado disponible. Al final del verano, Noé y yo hicimos un viaje corto, nada ostentoso, un recorrido por la costa, unas cuantas noches en un motel limpio con toallas delgadas. Caminamos junto al agua al atardecer, con los zapatos en la mano. El horizonte era amplio y tranquilo. ¿Estás bien? Le pregunté, la pregunta que los padres hacen incluso cuando creen saber la respuesta. Sí, dijo. Creo que aprendí algo este año. ¿Qué cosa? Que la confianza no es lo mismo que la certeza, dijo, y la certeza no es lo mismo que tener la razón. Sonreí. Es una buena lección. Lanzó una piedra al agua y la vio desaparecer. No quiero ser ruidoso, añadió. Quiero estar preparado. Puse un brazo sobre sus hombros. Es un plan sólido. Más tarde, de regreso en la habitación, pensé en el momento que lo había iniciado todo. El susurro, la sonrisa desvaneciéndose, los papeles esperando a ser firmados. La gente recuerda esa escena porque se siente como justicia en miniatura. Lo que no ven es el largo trabajo previo. La disciplina de no reaccionar. La paciencia de dejar que los hechos hagan su trabajo. Nunca quise que Miranda fracasara, quería que la verdad fuera inevitable. Hay una diferencia. Una es personal, la otra es estructural. El día que Graciela llamó para cerrar el expediente, sonaba complacida. Todo es final, dijo. Eres libre. Gracias, le dije. Ella hizo una pausa. Sabes, añadió, la mayoría de la gente habría intentado anotar puntos a su favor. No estaba llevando una puntuación, respondí. Estaba llevando registros. Cuando terminó la llamada, me senté en la mesa de la cocina y abrí el bloc de hojas amarillas al que Noé y yo habíamos estado agregando puntos durante los meses. Los principios llenaban la página en diferentes tintas y tamaños de letra. Leer antes de firmar. Proteger el futuro. Hacer mejores preguntas. Agregué uno más al final y luego cerré el bloc. Deja que los resultados hablen. Esa noche, al apagar las luces, el departamento se sintió como un lugar que me pertenecía. No porque hubiera ganado algo, sino porque había terminado algo. Y terminar algo bien deja espacio para lo que viene después. Hay un momento después de una larga tormenta en el que sales y el aire se siente diferente. No más limpio exactamente, solo más ligero, como si el cielo finalmente recordara cómo respirar. Así se sintieron los meses después de que todo se resolvió. No más fechas de juzgado en el calendario. No más correos que hacían que se me apretara el pecho antes de abrirlos. Solo espacio. La vida de Miranda encontró su nueva forma. Más pequeña, más tranquila, limitada por realidades de las que ya no podía salir hablando. No desapareció, y yo no quería que lo hiciera. Noé necesitaba a su madre. Lo que cambió fue el tono, los bordes afilados se suavizaron, el sentimiento de derecho se diluyó. Cuando hablábamos, era sobre horarios y eventos escolares, no sobre culpas o convenios. Una noche, después de que Noé regresó de su casa, dijo: Mamá se está esforzando. Asentí. Esforzarse cuenta, dije.
Pero los resultados cuentan más. Él sonrió ante eso porque para entonces ya entendía la diferencia. Yo me enfoqué en construir hacia adelante, no hacia atrás. El trabajo por contrato se convirtió en una lista estable de clientes. A la gente le gustaba que yo no vendiera de más, que entregara lo que prometía y documentara todo. Es curioso cómo los hábitos que aburrían a Miranda resultaron ser una moneda valiosa en el mundo real. Cambié la lámpara zumbante por una silenciosa. Reemplacé el sillón que olía a perro por uno que no olía a nada. La paz tiene un aroma, es sutil. Noé empezó a visitar universidades. Conducíamos, hablábamos, escuchábamos los recorridos por los campus que después de un tiempo todos sonaban igual. En un viaje de regreso, dijo. Solía pensar que tener éxito significaba tener más. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora creo que significa necesitar menos, dijo, y saber por qué. No respondí de inmediato. Solo conduje y dejé que el camino se desenrollara frente a nosotros. Los padres no siempre llegan a ver cómo las lecciones aterrizan. Cuando sucede, es un regalo. Miranda y yo asistimos juntos a un evento ese otoño, la noche de premios escolares de Noé. Nos sentamos a unos asientos de distancia, educados, coordinados. Cuando llamaron el nombre de Noé, ambos nos pusimos de pie. Por un momento, crucé mirada con Miranda. Ella sonrió, no con la vieja sonrisa performativa, sino con una real y cansada. Yo asentí de vuelta. Eso fue suficiente. Después, en el estacionamiento, ella dijo. Me alegra que no me destruyeras. Pensé en eso, en lo fácil que habría sido humillarla, exponer cada detalle públicamente, buscar el aplauso en lugar del cierre. No quería destruir nada, dije. Quería que la verdad fuera lo más ruidoso de la habitación. Ella consideró eso y luego asintió. Lo fue, dijo en voz baja. Cada uno siguió su camino. En una tarde fresca, no mucho después, Noé y yo cocinamos la cena juntos. Nada elegante, solo pollo asado y verduras. Mientras comíamos, preguntó. ¿Alguna vez deseaste haber peleado más fuerte? Dejé mi tenedor. Peleé exactamente tan fuerte como necesitaba, dije. Un poco más y habría estado peleando contra la cosa equivocada. Se recargó en su silla. La gente en Internet siempre dice que deberías quitarle todo a la otra persona. Sonreí. Están hablando de ganar un momento, dije, no de vivir con el resultado. Más tarde, después de lavar los platos, me senté solo en la mesa y abrí el bloc de hojas amarillas por última vez. La página estaba llena ahora. Principios probados y confirmados. Me di cuenta de que ya no necesitaba la lista. Las reglas habían pasado del papel al hábito. Cuando la gente me pregunta cómo me mantuve calmado cuando mi esposa se llevó todo, la casa, los autos, el dinero, les digo la verdad. La calma no era un rasgo de personalidad, era un plan. La calma fue el resultado de leer, prepararse y negarse a confundir la velocidad con el progreso. La calma fue entender que a veces el mejor movimiento es dejar que alguien tenga exactamente lo que pide. Porque, a veces, lo que piden es el peso que los hundirá. Si estás escuchando esto y estás en medio de algo que se siente injusto, no te diré que seas paciente, callado o estratégico. Esas decisiones te pertenecen a ti. Lo que sí te diré es esto, lee antes de firmar. Protege lo que importa. Y no dejes que nadie te apresure más allá de tu propio entendimiento. El ruido se desvanece, las consecuencias no. No me fui más rico en la forma en que la gente suele entenderlo. Me fui más claro. Duermo bien. Mi hijo confía en mí. Mi vida se ajusta a la verdad de quien soy ahora. Esa es una victoria que aceptaré siempre. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó un momento en que mantener la calma se sentía imposible, me encantaría leerte. Deja un comentario y dime desde dónde nos escuchas o qué parte de este viaje te resultó familiar. Compartimos estas historias porque ninguno de nosotros está tan solo en ellas como pensamos. Y si quieres seguir recorriendo este camino con nosotros, a través de decisiones difíciles, fuerza silenciosa y nuevos comienzos, por favor suscríbete. Tenemos muchas más historias como esta para compartir cada día.
Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.